día, maestros, invitados y comunidad estudiantil. Antes de comenzar, pedimos de favor que mantengan sus teléfonos celulares en silencio y mantengamos respeto a nuestra invitada. Me presento, soy Darian Santillán, estudiante de segundo tetramestre de nuestra facultad. Y el día de hoy tenemos como invitada a la autora Yamile Orduña, quien nos presentará su libro Aliento de Conquista, en el que se narra la experiencia real de una crisis de salud que incluye herramientas de apoyo psicosocial para las y los lectores. Pero antes de comenzar, conozcamos un poco sobre la autora. Yamile Orduña Saide es especialista en igualar oportunidades en medio de la crisis, de manera individual y organizacional, a través de soluciones integrales o igualadores. Experta en inclusión, igualdad y empoderamiento emocional. Se ha dedicado a trabajar tanto en el sector público y privado, en puestos como directora general del Seguro Popular de Nuevo León. Actualmente realiza programas integrales en People First y Managing Partner en Orduña Talent Service. Es licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación. Obtuvo su maestría en Educación por la UDEM y es doctorante en Psicología Social por la Universidad Nuestro Pacto Internacional de Florida. Sin más que agregar, los dejo con la maestra Yamile Orduña. Un fuerte aplauso, por favor. Oigan, bueno, pues primero que nada, me va a encantar que todo mundo, que todo mundo se venga para adelante, porque saben hasta atrás. Ándale, vénganse para acá. Porque como voy a estar haciéndoles algunas preguntas, me encantaría sentirlos en el calor del hogar. Y así las fotos que ustedes van a publicar se van a ver más llenas, ¿sí me explico? O sea, percepción es realidad en este asunto. Gracias, gracias. Pues mire, vénganse para acá y así aquí vemos todo el mundo y las fotos que van a sacar ustedes que son de comunicación van a salir buenísimas. Porque me van a ayudar con sus redes sociales, pues obviamente a taguearme por ahí, ¿verdad? Vénganse para acá, chavos. Vénganse, vénganse, les invito de este lado. Les prometo que vamos a pasar un buen rato, eso sí. Bienvenidas y bienvenidos. Lo más cerquita que puedan, quienes van llegando, por favor, aquí hay una fila casi vacía, llénenme esta fila, no sean malitas, no sean malitos. ¿Qué tal los fotógrafos? Les hice un favor, ¿verdad que sí? Muy bien, muchas gracias. Y así estamos aquí en un auditorio semilleno y vamos a compartir. Yo sé que tal vez los obligaron a venir, pero vamos a pasarla bien, ¿de acuerdo? Miren, hace mucho tiempo, cuando yo estaba chiquita, yo quiero decir, ¿quiénes estudiaron aquí comunicación? ¿Todo el mundo somos de comunicación? Perfecto, yo también soy comunicóloga. Yo estudié comunicación y luego hice maestría en educación y luego hice un doctorado en psicología social y rápidamente les voy a decir por qué. Comunicación me encantaba, porque creo que es poderosa. Adelante, chavos, vénganse de este lado, todos los que podamos sumar de este lado, no sé si les conviene llenar aquí o ya más para allá, ustedes van diciéndome. Vénganse, vénganse, porque así empezamos todos juntos, ¿sí? Si me llenan los primeros lugares de este lado, jóvenes, sería buenísimo. Todo el mundo va a ser de comunicación, Hernán. Ok, perfecto. ¿Así les conviene o ya que les llenen de este lado? Muy bien, qué padre. Ahora sí se ve muy bonito, ¿eh? Tenemos un auditorio lleno. ¿Listos? Oigan, rápidamente tomen sus lugares. Yo tengo bien poquito tiempo y como buena comunicóloga hablo mucho, así que, muy bien. Les voy a ir platicando un poquito de mí en lo que se sientan allá. Yo estudié comunicación, creo firmemente en el poder de los medios de comunicación y tenía la seguridad cuando estaba en su carrera que los medios de comunicación, chavos, si me ayudan y se vienen para acá porque quiero que salgan en las fotos, que los vamos a hacer influencers, hoy que está de moda. Acá miren, acá hay un chorro de lugares, vénganse todos para acá, miren, acá, hasta adelante. Los últimos serán los primeros. Muchas gracias, chicas.
Ok, ahora sí, vénganse todos aquí conmigo. Cuando yo estudié comunicación, les digo que el poder de los medios de comunicación es muy poderoso. Les voy a explicar una experiencia que yo tuve. Yo estudié en la UDEM, pero comunicación en aquella época era tan diferente a la que ustedes están viviendo con hoy los medios virtuales, ¿sí? Pero en aquel entonces había un periódico en la universidad que se llamaba El Nuevo Foro, y yo escribía constantemente una columna que se llamaba Comunidad. Así empezó mi primer contacto en la carrera, cuando ya me enseñaban cómo escribir una columna y cómo hacer estos medios cómo escribir. A mí me encantaba escribir. En la preparatoria yo escribía una columna que se llamaba Ku Klux Klan por los encapuchados, y era una columna de chismes y horrible, porque la realidad es que bulleábamos a través de los medios de comunicación. En aquel entonces era un medio impreso, imagínate, hoy ¿a qué horas hay en medios impresos? Ustedes casi no saben cómo huele el papel del periódico. En aquel entonces así era, ¿no? Pero estudié comunicación y me enseñaban cómo escribir. La verdad es que era una de mis carreras, de mis materias favoritas, porque siempre, y aquí dice, voy a hacerlo de este lado, siempre aquí dice que pensé en escribir un libro cuando yo tuviera algo que contar. La realidad es que nunca pensé que iba a contar una historia como la que hoy en este libro me tocaba compartir, y fueron muchísimos años después de haber pasado por mi carrera de comunicación, ¿sí? Básicamente, mi primer contacto con comunicación, y les platico esta historia a ustedes porque estamos en este medio, fue que en aquel entonces la carrera en donde yo estaba en la universidad, que era terracería. La UDEM le decían el ranchos, porque tú llegabas y había vacas todavía ya, o sea, era un espacio bastante pues, nuevo, pues, en la falda de un cerro. Y cuando llegábamos, algunos que teníamos el carro, ahí se atascaba el carro, porque cuando llovía, pues era un escándalo. Entonces, una necesidad social que yo vi, una brecha social en mi comunidad UDEM, era que eso se tenía que pavimentar. O sea, era básicamente cómo podíamos forzar al rector a pavimentar el espacio del estacionamiento. Y pues me di a la tarea de entrevistar al rector, en donde él me enseñó los planos de la universidad, así como de la edad que ustedes tienen, los planos de la universidad, y me decía toda la propuesta que tenía para el crecimiento. Entonces yo insistentemente le decía, sí, pero ¿y el pavimento? O sea, ¿y el estacionamiento para cuándo, verdad? Él se comprometió en esa columna, y la columna se convirtió en esa ocasión en una entrevista de doble, o sea, cuenta que en las páginas centrales del periódico. Y la siguiente semana que se publicó el periódico, empezaron a aplanar el estacionamiento. Y me di cuenta el poder que tienen los medios de comunicación. Porque al final de cuentas, cuando tú obligas o insistes o empujas, impulsas, motivas a las autoridades a comprometerse, la realidad es que las cosas pasan. Ustedes hoy, con un celular como este, se convierten todo el tiempo en periodistas de primera mano. Todas las personas aquí tienen la posibilidad de estar en el lugar exacto de un evento y publicarlo en las redes y generar, ¿qué pasó con Devani, por ejemplo, ¿no? Todo mundo podía ser un periodista de primera mano. Si te fijas cómo ha cambiado la historia, de aquí antes a que llegaran, tomaran la foto, lo imprimieran, lo publicaran, lo editaran, ya pasaban muchas cosas. Y ahorita es en el momento de la acción, la inmediatez, lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, están en un mercado ustedes que son de verdad necesarios y tienen que ser muy creativos para que lo que ustedes están viendo así como un fotógrafo que ve a través del lente de su cámara y tiene que manejar la mejor versión de la historia. Así cuando ustedes están comunicando, cuando ustedes están en los medios digitales, en las estrategias que ustedes crean, eso es lo que se tiene que hacer al final de cuentas. Imprimir todos sus talentos, dones, capacidades y virtudes en lo que están haciendo. Así, yo empecé mi carrera de comunicación creyendo que un día iba a publicar un libro cuando yo tuviera una historia que contar, ¿sí? Pero esto no pasó hasta muchísimo tiempo después. Déjame platicarles un poquito. Todo empieza él es mi hijo Eloy, ¿sí? Y la historia de Aliento de Conquista es este libro, que hoy ya está publicado, es este libro, Aliento de Conquista, ¿sí? Que es la historia real de una crisis de salud
que pasa en el cuerpo de mi hijo Eloy cuando él tenía 15 años, ¿sí? Y básicamente a él le dio un neumotórax espontáneo, pero en una noche él estaba en su cuarto. Yo, como buena mamá, siempre dormía con la buena mamá y aparte divorciada, que tenía la responsabilidad de 3 hijos varones. Y yo tenía y unos cuates, o sea, cuates y Eloy. 14 y 12 años en aquel entonces, ¿sí? Y yo siempre dormía con la puerta abierta de mi cuarto y escuché una vocecita allá entre que estás dormida y escuchas que me decía: mamá, no puedo respirar. Y yo me paro y le digo: ¿qué es lo que está sucediendo? Y me dice: llévame al hospital, siento que me va a dar un infarto. Pero un niño de 14 años que te diga eso, la verdad es que no creas que actuamos tan rápidamente las mamás por más habilidades que tengamos. Yo le dije: mijito, es un airecito ahorita, o sea, es un eructo, casi creo, ¿no? Es un airecito, ahorita se te pasa. Pero lo vi tan insistente que lo subí a mi carro y lo llevé al hospital. Le dieron una pastilla sublingual y yo dije: ya está, ya se le quitó el dolor. Pero le hablo en ese momento al papá y le digo: ¿sabes qué? Vente al hospital porque estoy en urgencias con Eloy. Cuando llega el papá, le iban a hacer una radiografía y yo me acuerdo que estaba tan molesta porque nosotros pensamos mal y decía: ay, estos doctores nomás quieren sacar dinero. Sí pensamos mal de los doctores, siempre estamos pensando mal todo el tiempo. Al menos yo en ese momento en la madrugada decía: ¿para qué le haces una radiografía si ya tiene la pastilla sublingual, ya se le va a quitar el dolor? Y en ese momento yo le dije al papá: ay, o sea, nos van a querer aquí sacar los ojos, ¿no? Pero lo llevan a urgencias después de la radiografía, la camilla en urgencias, el cuartito, y veo un séquito de enfermeras que le ponen unos como chuponcitos en todo el cuerpo de Eloy, si los han visto ustedes seguramente en las películas, y oxígeno. Y en ese momento me dijeron: tiene colapsado el pulmón. O sea, se le ponchó el pulmón, no puede respirar. Por eso efectivamente él sentía que el aire del pulmón se le estaba saliendo del pulmón hacia la caja pleural, que es donde habita el pulmón, y el aire estaba haciendo que el corazón efectivamente se le estuviera moviendo. Por eso él sentía: me voy o sea, me va a dar un infarto. Era literal lo que él estaba como describiendo en su cuerpo. Qué importante es conocer nuestro cuerpo. Qué importante es que ustedes conozcan el funcionamiento de su cuerpo y pongan atención a lo que les está dictando, porque te puede salvar la vida, ¿no? Y cuando ellos me dijeron eso y vi el séquito de enfermeras, yo recuerdo, y les digo de todo mi corazón, que soy una mujer de fe, y generalmente cuando vienen las pruebas tomo la fe. O sea, mi fe en Dios, en mi ser superior. Ustedes, el ser superior que ustedes tengan y si creen, pero yo en mi caso las pruebas las vivo a través de mis creencias y de lo que Dios piensa sobre esa situación. Y yo en ese momento creo que es la única vez que yo no he podido agarrarme de mi fe, sino literalmente sentí que una mano, una garra entraba por la puerta y me tomaba así el corazón de miedo. De miedo. No sé si ustedes han sentido ese terror alguna vez en alguna situación, en alguna circunstancia, pero yo sentí mucho miedo, a tal grado que le dije al papá: pásame el antibacterial, que en los hospitales son como alcohol, ¿no? Le dije: pásame el antibacterial, porque yo sentía que me iba a desmayar. Literalmente me paro, le dije: ¿sabes qué? Voy a salir de la habitación para que tendieran a Eloy. Y yo, mi siguiente recuerdo fue estar en la camilla de al lado con oxígeno también yo. O sea, ¿cuál es la mamá hollywoodense? ¡Qué vergüenza! La realidad es que entre ese momento en el que yo me desmayo, me ponen oxígeno a mí mal, perdón, de verdad que las mamás deberíamos ser superpoderosas, pero muchas veces somos seres humanos normales. La situación fue que entre que yo estaba dormida o soñando o entre ese momento en el que me desmayé y no, la situación fue que yo escuché una voz literal en mi interior que me decía: no es para muerte, es para que testifiques. Y yo ahí encontré mi fe. Yo no sé si lo soñé, yo no sé si lo oí, pero yo sabía que esa voz era real para mí en esa situación. No era para muerte, era para testificar.
Y fíjense que hoy le platicaba a mi hijo antes de venir aquí, le decía, que estaba ahorita unos días en mi casa, le decía, Eloy, fíjate que voy a ir a presentar el libro. Y hace un par de días escuché a alguien que daba una plática y que decía, la palabra testimonio trae en sí una palabra previa, o sea, de adentro, que es test, prueba. O sea, tú compartes lo que aprendes en la prueba. Y hasta muchos años después, acabo de entender que lo que me estaba diciendo Dios no es para muerte, es para que compartas lo que aprendiste en la prueba. O sea, me estaba diciendo, ya tienes algo que contar. ¿Sí? Entonces, y mi hijo solamente me escuchó, él está pasando sus pruebas todavía. No, una prueba no es la única que vamos a vivir, lo siento, qué mala noticia, pero la vida está diseñada por cambios que tú provocas, cambios que te anuncian y cambios que llegan sin avisar. Voy a volver a repetir eso porque sí quiero que me pongan atención y que les caiga el 20. Tu vida está diseñada por cambios que te anuncian. La próxima semana dejamos de usar el cubrebocas en la universidad. O el próximo semestre va a ser híbrido, te anuncian. Cambios que tú provocas, me voy a cambiar de comunicación a derecho. Tú provocaste un cambio. ¿Sí? O voy a entrar a la carrera de comunicación. Pero hay cambios que llegan sin avisar. Y esos cambios, un diagnóstico de cáncer, te chocaron atrás cuando venías, el camión no llegó. Cambios que llegan sin avisar son los cambios más difíciles que aunque tú son los test, que aunque tú aprendes más, la verdad que no queremos ser los protagonistas de la prueba nunca. ¿Sí les ha pasado? Porque a mí sí. No quiero ser la protagonista, pero ya estando en medio dices, pues tengo que aprender algo de esto. La vida, escúchame bien otra vez, está diseñada por cambios. Y te guste o no, los vamos a tener que pasar. Y la única manera en la que tú los puedes pasar es entendiendo tu identidad. ¿Quién eres tú en esa situación? Porque escucha esto también, las circunstancias no tienen autoridad para cambiar tu identidad. Es tu identidad la que debe cambiar tus circunstancias. Pero si tú no conoces tu identidad, te sientes en el vacío, en medio de la prueba, como en un tsunami, sin nada en que agarrarte. ¿Sí les ha pasado a ustedes o no? A mí sí, muchas veces. A mayor edad, pues mayor experiencias, ¿verdad? Pero hay gente muy joven que ha pasado pruebas muy duras también. ¿Sí? Muy bien. Déjenme platicarles un poquito porque es importante para mí este libro. Y es porque tú de verdad que tienes que obedecer. Este libro es un acto de obediencia. Durante los 21 días que Eloy estuvo en el hospital, me dediqué, en aquel entonces, chavos, las redes sociales no eran tan importantes. Te estoy hablando hace 10 años atrás. El Facebook era importante, empezaba. Pero compartir, y quiero que te lleves eso también como una parte de tu aprendizaje de hoy. Si estás aquí, pues que te lleves algo en tu corazón, ¿no? Cuando tú pasas una prueba, es vital una red de apoyo. No puedes estar sola, no puedes estar solo, no eres una isla, sino que tienes que buscar. ¿Por qué creen que Alcohólicos Anónimos es tan poderoso? Porque personas diferentes, pasando la misma prueba, realmente sirven de guía, como de inspiración para salir adelante. Si tú llevas 3 días sobrio, pero el de al lado 10 años, eso es inspiración. Y por eso vas a un lugar en donde la gente está librando la misma batalla que tú. ¿Sí te fijas? Cuando yo estaba en Nuevo Amanecer apoyando a las mujeres, ellas tienen hijas e hijos que tienen parálisis cerebral. Y me daba cuenta, yo apoyaba a las mamás, no a los niños, en ese grupo que teníamos de apoyo. Y en aquel entonces, fíjate que llegaba una mamá nueva y las mamás que estaban ahí la podían animar, aunque yo nada más dirigía el grupo, ellas tenían la autoridad sobre un territorio. ¿Sí? Tú estás viviendo pruebas para tener autoridad sobre un territorio. ¿Sí? O sea, la prueba la tienes que pasar para conquistar ese territorio y tener autoridad y poder ayudar a otras personas, pero primero ayudarte a ti. Cuando Dios me dijo a mí, no es para muerte, es para testificar, mi obligación era testificar y utilicé las redes sociales para crear una red de apoyo. Entonces, como yo estaba 21 días en el hospital
y en ese hospital no había forma de salir más que estar recibiendo malas noticias. ¿Alguien de aquí ha vivido alguna experiencia de alguna crisis de salud, la pandemia? ¿Quiénes de aquí se enfermaron del bicho? ¿Poquitos? Pues sí, hay varios, ¿verdad? ¿Alguien de su familia se enfermó? Levanta la mano. Pues más, ¿verdad? ¿Algún conocido? No nada más de su familia, ¿algún conocido se enfermó? Pues sí, ¿verdad? Casi todos, a fuerza. Entonces, la pandemia es una crisis de salud que realmente te hace entender que todo mundo estamos pasando por procesos. Y ese en particular hizo un cambio muy, muy importante en nuestras vidas. Fíjate, redes de apoyo. Lo publico en el Facebook porque yo estaba en un hospital, adentro de un hospital, en la pandemia no te permitían estar en el hospital, entonces recibía las noticias a ver cuándo, quienes tuvieron a personas en el hospital o perdieron a alguien en este proceso. Y resulta que había una comunicación y gente estaba muy al pendiente, de alguna manera apoyándonos en este proceso, ¿sí? Y eso hace que tu prueba la puedas vivir no sola, sino acompañada, aunque no estén ahí al ladito, estás viviendo un proceso de apoyo. Por favor, si tú estás viviendo una prueba, no la pases sola, no la pases solo, no somos superhéroes, necesitamos redes de apoyo, ¿sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Aunque en mi hijo, fíjate bien lo que te voy a decir, aunque tus pruebas las vives en el cuerpo, aquí vivimos, en este cuerpo, él dijo, tengo un infarto, estaba sintiendo que no puede respirar en su cuerpo. La realidad es que en nuestra alma, quiero que ubiques tu alma en donde están tus pensamientos, es donde están tus emociones, tus sentimientos, y es donde están tus decisiones. ¿Sí o no es el lugar en donde está tu peor batalla? Tus recuerdos, tus pensamientos, tus emociones, lo que sentiste en esa situación. Y la vuelves a sentir cada vez que te acuerdas, ¿eh? Si no perdonas, peor, porque tú estás alimentando el enojo que traes o la violencia que tuviste. Y tus decisiones, te puedes bloquear para avanzar, porque dices, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Si tú tienes emociones encontradas, entonces es difícil que tú sigas avanzando. Yo les voy a decir una cosa, no hay igualdad sin salud mental. Imagínate que tú puedes tener ahí enfrente las oportunidades y si tú tienes un bloqueo en tu alma, o sea, emociones, depresión, ansiedad, pensamiento de tortura, de muerte, de desesperación, y no puedes avanzar hacia la oportunidad, te das cuenta que te conviene resolver el tema en el alma. Y el espíritu es donde están nuestras convicciones, para los que creemos es donde habita Dios, es el soplo, es un soplo de vida que tú tienes y que ahí tienes que ir para alimentar y alinearte, porque si no tendrías una guerra civil. ¿Sí ubicas esto en ti? ¿Te ha pasado? Chavos, ¿les ha pasado? Que de pronto tú crees que estás bien, pero adentro tus pensamientos, tus emociones, estás bloqueado con tus decisiones. A todos nos pasa. Bueno, ¿qué es lo que yo quería hacer? Pues compartir una experiencia de vida. Fíjense, ¿qué quiero lograr? Al final de cuentas, ¿por qué se hizo un libro? Porque me interesa generar igualadores. Igualadores como un libro en donde tú digas, tú viviste una crisis de salud, aquí está una herramienta que es Aliento de Conquista, que te va a explicar una crisis de salud. Te voy a invitar a acompañarme en la historia, porque es como una novela, al final de cuentas, cuando tú lo lees, vives conmigo 21 días adentro de un hospital. Y mi experiencia te ayuda a ti a través de una partecita que se llama Mi experiencia vivencial. Fíjense. Yo te ayudo durante el proceso de mi experiencia a que tú avances en la tuya, porque de nada serviría contarte una historia si a ti no te va a servir para que tengas una herramienta psicosocial, porque como somos espíritu, alma y cuerpo, tú también tienes que avanzar con tus propias preguntas. O sea, no es una historia, una novela, es una vida real, estamos viviendo en una vida que vas a afrontar cambios. Quiero preguntarles algunas cosas aquí. Si yo les preguntara ahorita, ¿cuál es la situación que más están librando en esta etapa de su vida? O sea, ¿cuál es la batalla que estás librando? ¿Qué nombre le pondrías? Díganme alguno.
Por ejemplo, ¿qué nombre le pondrías? El nombre de tu batalla. Muy bien, o sea, en esta época, mi vida necesito llegar a mi título. ¿Alguien más? ¿El nombre de tu batalla, por ejemplo? Te voy a decir, chavos, estamos en el Mundial. Imagínense que ustedes son el técnico de fútbol de la selección nacional. Espero que ganemos, ¿verdad? O empatemos, ¿verdad? Podemos todavía pasar. Fíjense, y ustedes son el técnico de la selección y ya se van a Qatar y les dicen, hoy es martes, les dicen, el jueves vas a jugar. ¿Cuál es tu primera pregunta? Aquí el de la camisa de la selección. ¿Cuál sería tu pregunta si fueras el técnico de la selección? Llegas a Qatar y te dicen, el jueves juegas. Sí, pero ¿qué preguntarías a los organizadores? ¿Cuál es tu primera pregunta? Eso, ¿quién dijo? Ándale, también tenía el de la selección. ¿Por qué preguntarías eso? Claro, o sea, ¿cuál es el nombre de tu batalla? ¿Cuál es el enemigo? Porque como director técnico, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Meto a mis defensas o meto a mis delanteros? ¿Voy a ser ofensivo o voy a ser defensivo? ¿Meto a los titulares o con los los no titulares? ¿Te das cuenta que contra quién juego, contra quién voy, cuál es el nombre de mi batalla? Me permite tener estrategia para avanzar. Si tú me dijiste, ¿cuál es tu nombre? Nancy, si tú me dices, el nombre de mi batalla es terminar mi carrera, generas estrategia. Tengo que ponerme a estudiar, dedicar tanto tiempo, puedo ir de fiesta, pero necesito en los exámenes no tan de fiesta. Generas un plan de acción. ¿Sí se fijan? Por favor, en su mente, pongan el nombre de su batalla, hoy, aquí, porque todo el mundo estamos librando una. ¿Cuál es el nombre de tu batalla, tú, la verde? La estabilidad mental, emocional, económica, en toda tu vida, sentimental. Pero la que más, fíjate las preguntas que voy a hacer, ¿la que más quieres lograr? Muy bien, fíjate, cuando tú vas viendo, voy a ser un poquito más insistente contigo, de la económica y familiar, ¿cuál es la que más te quita tiempo en tus pensamientos? Económica, ¿van de la mano? Entonces, ¿cuál resuelves primero para resolver la otra? Si tú resuelves la económica, ¿se estabiliza la familia? ¿No? Si tú resuelves la familia, puedes tener libertad para tener la mente para ver qué vas a hacer en una estrategia económica. ¿Por qué pregunto esto? Porque tú tienes varias batallas enfrente. No somos seres en donde nada más uno. La crisis de salud llegó, pero mi crisis de salud no perdonó mis otras crisis. Yo me divorcié del papá de mis hijos y él acababa de anunciarnos que tenía un hijo, sin avisarnos. ¿Ok? Entonces, esa crisis familiar ya existía independientemente de mi crisis de salud y la vas a tener que afrontar. En esa situación, ¿cuál de las dos tengo que librar primero? La de la salud, porque es de vida o muerte. Si te fijas que poner prioridades, cuando tú te preguntas lo que más me preocupa, lo que más tengo que resolver, en lugar de estar apagando fuegos, pones estabilidad y vas armando un orden en tu vida. Pero si yo le pregunto a cada una y a cada uno, va a estar librando una batalla. Yo hoy estoy librando una batalla diferente a la que viví hace 10 años con mi hijo. Yo escribí todo con mi hijo, porque tenía en mi Facebook como el índice de un libro, porque 21 días estuve compartiendo a mis amistades lo que estábamos viviendo adentro del hospital. Cuando mi hijo sale de ahí victorioso, finalmente se levantó aquella vez y él me dijo, el último momento, chavos, a él operaron 3 veces porque se le volvía a tronar el pulmón, se le volvía a tronar el pulmón y se le volvía a tronar el pulmón. La tercera operación fue la más dura, ya estábamos como en el día 18 adentro del hospital. Y como se le punchaba porque tenía bulas. ¿Qué son bulas? Como los plastiquitos que tienes cuando quieres proteger el vidrio, ¿saben cuáles? Y quieres decir plip, plip, esas. Y al final de cuentas, a él con una crecida, porque los chavos crecen, mis hijos son muy altos, y ¡pum! Creció y ¡tum! Se le tronó. Y de ahí se le salió el aire. Pero había varias bulas. Entonces la segunda operación era cauterizarlo como si fuera una vulcanizadora. Le meten agua y donde estaba saliendo el aire,
le cauterizaban, o sea, literal, le sellaban con, ¿cómo se llama? Pues le sellaban, pues, con calor, exactamente. Pero una vez fue al baño, que no me escucha mi hijo, ya estábamos, al segundo día, fue al baño por primera vez que se levantó, y el esfuerzo que cualquiera de nosotros hacemos, seres humanos normales, ahí se le volvió a tronar el pulmón. Y fue horrible porque él, de verdad, fíjense, hasta la fecha cuando está conmigo, me dice, mamá, voy al baño. Porque yo creo que te queda siempre como una herida de recuerdo, de miedo. Y esa es una, cada quien tenemos las nuestras. Como que tú te jalas y dices, hey, necesito, pónganme atención. Como si ese fuera una zona de peligro. Para ti no, para él lo fue. Y lo metieron en la última operación. Y en la última operación, yo en la ignorancia, mi hijo me pidió, iba a ser en su cuarto, y mi hijo me pidió que yo estuviera con él. Nos pusieron todo lo necesario para una operación, y a él le metieron un ácido, literal. O sea, yo tengo las fotos de un ácido que le meten, y ese ácido lo revuelven, lo mueven así físicamente en la camilla para un lado, para el otro, para que cubra todo el pulmón. Lo que hace ese líquido, que es un ácido, es quemar el pulmón y generar adherencias, o sea, quemaduras. Y esas adherencias se pegan al pulmón, o sea, a la caja pleural, y se cicatriza, ya no dejando espacio entre el pulmón y la caja pleural. ¿Sí te imaginas el dolor tan insoportable que es que te quemen el pulmón con ácido? Eso nunca nos lo dijo el doctor. Total que esa noche, a los 18 días más o menos de estar en el hospital, yo estaba tan agotada. La cuidadora o los cuidadores, si les ha tocado a ustedes estar en esa posición, te cansas más que el enfermo, porque quien está siendo atendido es el enfermo que está en cama. Pero tú vives, si bien te va, en una camilla, en mi caso era como un tendido al lado del cuarto, ya agotada porque no te da chance ni de ir a comer. A ellos les traen la comida, a ti no. Entonces muy agotador todo. Y yo estaba tan cansada cuando él en la madrugada me dijo, mamá, o sea, me voy a morir del dolor. Y me pidió, era una cama todavía chiquita, de una sola espacio individual, y me dijo, acuéstate conmigo. ¿Saben que en ese momento yo estaba tan cansada? Yo creo que fue la vez que mi cuerpo ya no me respondía. Mi espíritu estaba fuerte, mis emociones estaban firmes, pero mi cuerpo ya no daba. Y yo decía, híjole, ojalá le pudiera cargar un ratito el dolor. Y yo oraba, le decía, Señor, tantito, no tanto como para que no aprenda de su prueba, pero lo suficiente para que descanse y pueda avanzar. Ese era mi loco pensamiento. Pero me quedé dormida, no le pude acompañar. Él nada más quería sentirme ahí, esa es la realidad. Fíjense que días después, que ya se le cauterizó, yo estaba acostada en el tendido y veo a un flacucho alto, porque yo creo que creció unos 10 centímetros en la cama esos 21 días, un flacucho alto y desgarbado, todo chueco, porque no creció firme, creció chueco. Digo, pues te enflacas muchísimo en una crisis de salud. Y me dijo, mamá, ya es hora, ya terminamos. Y él dice que él escuchó también una voz que le dijo, ya acabaste, ya vas a salir de aquí, levántate. Él, yo no sé cómo se levantó, no puede ni pararse. Y se levantó por obediencia también. Entonces, ¿por qué es importante para mí compartirlo? Porque por obediencia tenemos que compartir lo que uno aprende en el test, en la prueba, ¿sí? Cuando tiempo después yo estaba escribiendo el libro, investigué cuál era esa herramienta que habían usado, esa operación que habían usado, porque no sabía, en mi ignorancia, mejor a veces es mejor ser ignorantes, vivimos con más tranquilidad cuando no sabemos tanto. Y yo en mi ignorancia de médica nada más tenía la tranquilidad que le iba a salir de ahí. Pero cuando investigué para poderlo poner en el libro, yo estaba llorando de saber que si una brumita le hubiera llegado al corazón, se muere. Si ese dolor le hubiera generado un infarto por el dolor, se muere. O sea, ya una vez que entiendes la gravedad de esa operación y saber que lo libramos, de verdad que sientes gratitud,
pero también como si tu cuerpo sintiera el miedo que no sentiste. O sea, es increíble lo que pasa en una crisis de salud. Muy bien. ¿Por qué quiero compartir igualadores? Porque tengo la conciencia que la sociedad siempre vive crisis. Cuando yo escribí mi libro, yo lo dejé 10 años en el escritorio de mi computadora. Mi hijo después tuvo novia y se lo regalé a ellos virtual, digital. Y durante la pandemia, mi hijo me dijo: ¿qué crees, mamá? Vas a ser abuelita. Mucho encierro, muchachos, mucho encierro. Se casa durante la pandemia, tienen a mi nieto y mi nuera. La lactancia materna, que dio lactancia, chicas, den lactancia materna, lo máximo es oro blanco. El caso es que durante la lactancia materna, ella me dijo, tenía que estar despierta, me encontré tu libro, tía, y lo leí en 2 días. Y de pronto es como si me diera perspectiva y yo viera que el mundo estaba lleno de crisis de salud, más bien estaba en una gran crisis de salud y que era el momento de publicarlo. Yo no tenía forma de publicar este libro, chavos. Económicamente es muy costoso publicar un libro, pero al final de cuentas, cuando tú obedeces, las cosas se van dando de una manera sobrenatural. Y este libro lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León porque abrazó el proyecto y lo imprimió. Si no, yo no hubiera podido tenerlo. 10 años después. Y yo antes de esto estuve en gobierno trabajando en el Instituto Estatal de las Mujeres, en donde libramos batallas de violencia de género, pero estuve en el Seguro Popular, en donde 24/7 librábamos crisis de salud. Y luego me fui a campaña, chavos, que fue una experiencia terrorífica, porque, no les diré, pero fue independiente y no había recursos para eso. Y cuando iba caminando en las casas, me daba cuenta que la gente, cuando yo iba, lloraba porque hay muchas necesidades emocionales, no me pedían cosas económicas, a veces nada más querían ser abrazadas y llorar. Y todas estas experiencias me hacen entender que la sociedad sufre, o sea, está gime, y después de la pandemia más. Sí está la sociedad en una crisis de dolor. Tú o alguien a tu lado seguramente está sufriendo y necesita una palabra de esperanza y necesita que tú te levantes y le digas lo que tú ya aprendiste en tu test y testifiques, porque lo poquito o mucho que hayas logrado es un territorio que tú ya conquistaste, pero si necesitas ayuda, ve con alguien que ya libró esa batalla y pide apoyo para avanzar. Por eso creo que para mí esto es lo más importante de mi vida, incluir, seas quien seas, necesitas apoyo, estés donde estés. Igualar oportunidades, porque las crisis que tenemos son baches y tenemos que igualar las oportunidades para que avancemos todos más rápido y más lejos. La siguiente generación, les digo algo, les voy a decir algo bien rápido, no lo tenía planeado aquí. A mí me encanta la historia del rey David, el de la Biblia, el rey David, me encanta. El rey David fue un conquistador, libró muchas batallas y conquistó a todos los filisteos, a todos los de aquella época. Fue un gran guerrero, ¿sí? Pero era un gran, o sea, él amaba a Dios, pues. Y ya después de que había librado todas las batallas, él quería construir su casa y la casa de Dios. Qué bonito corazón, ¿no? Porque un hombre conforme al corazón de Dios. Pero le pasó algo. Dios no le permitió construir la casa de él, o sea, de Dios, el templo, porque sus manos estaban cubiertas de sangre. Gracias. Tenía un gran corazón, pero no le permitieron hacer eso. Su casa la construyó, un gran castillo. Él construye o diseña los planos para la construcción del templo. ¿Que sabes quién lo construyó? ¿Sabes quién lo construyó? Su hijo, que se llama Salomón. Pedro está muchos años después, pero más o menos. Salomón, pero escucha bien, Salomón viene de la palabra shalom, que significa paz. O sea, tú en tu vida vas a librar batallas como David, ¿sí? Conquistar, para que tu siguiente generación en esas batallas ya no tengan que librarlas, porque le dejaste un terreno plano,
para que él vaya más rápido y más lejos que tú. Tus batallas de vida o de tu generación o de tu familia las tienes que librar tú, para que tu generación que viene detrás de ti le dejes un terreno más planito o le dejes un terreno lleno de baches. O sea, tenemos un corazón de David para una generación Shalom, o les dejas una generación David a la que viene, ¿no? Llena de baches, ustedes sabrán. Sean valientes, tengan conquista en sus situaciones. Muy bien. ¿Por qué estamos aquí en unidad? Porque seguramente tú has tenido pensamientos de ansiedad, ¿o no? ¿Algunos? Porque sabes que esa ansiedad es la preocupación por el futuro, ¿sí? ¿Has tenido pensamientos tristes? Situaciones de tristeza, emociones que… la tristeza, lo más profundo, es la depresión. Y eso es porque tenemos pensamientos para el pasado constantes. Y si yo hubiera, y sí, ¿verdad? Pero ya no pasó, y entonces te entristeces. Pero queremos lograr plenitud al final de cuentas, eso es conquista. Una vez que lees el libro y me acompañas en la historia, te ofrezco herramientas de apoyo emocional a través de lo que te decía, mi experiencia vivencial. Ojalá que tengan la oportunidad, si ustedes buscan en Amazon, Aliento de Conquista, este libro súper barato virtual, si no, pues así en vivo, pero en Amazon creo que sacamos 55 pesos, una cosa así. Dense la oportunidad y vivan o compártanlo con alguien que está viviendo una crisis de salud y lo necesita. Muy bien, una crisis es cuando diversas circunstancias en la vida provocadas por cambios te llevan a un bloqueo, ya sea en las emociones o los pensamientos, que te limitan para avanzar en la toma de decisiones. ¿Sí? Todo el mundo estamos librando batallas provocadas por cambios. ¿Les suena o no? ¿Sí? Sí, contéstenme, ¿sí o no? Sí, claro. Muy bien. Y por eso, en mi caso, además del libro, otro igualador que tenemos es un proyecto que se llama Espíritu de Conquista, o un entrenamiento de alto rendimiento emocional, donde a través de 7 sesiones apoyamos a grupos, empresas, familias, personas, para que avancen en ese proceso. Entonces, te das cuenta cómo una situación de crisis te da propósito. Yo te quiero animar a eso. Lo que tú estás viviendo, si le pones atención, pones un plan de acción, generas una estrategia, aprendes del test, puedes lograr testificar, pero hasta dedicarte a eso después. Porque adentro, fíjate bien, adentro de tu máxima preocupación o dolor, ahí está escondido tu propósito. Tú estás diseñada y estás diseñado para tener un propósito de vida, o sea, para trascender. ¿Y sabes qué es trascender? Dejar un legado. Herencia es lo que tú dejas para las personas. Legado es lo que tú dejas en el corazón de las personas. Y yo te invito a tu edad a estar pensando en un legado. ¿Qué voy a dejar aquí? Así sea un libro, así sea una plática, así sea un buen consejo, pero deja un legado en el corazón de las personas. Y eso es trascender. Es de la forma que te van a recordar después de que estés este ratito en nuestra vida, porque nuestra vida tiene una eternidad, pero tú vives aquí un lapsito chiquillo, ¿sí? O sea, eso también va a pasar. Lo que estás viviendo también va a pasar. Muy bien. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O platícame. A la hora de publicar tu libro, además de la inspiración de tu hijo, ¿qué otra cosa también te inspiró a publicarlo? Obediencia. O sea, de cuenta que para mí era muy importante que si las adversidades iban a llegar, cuando tú tienes un proyecto enfrente, tu peor enemigo es los contras que tú tienes en la cabeza. Y la realidad es que yo decía, tengo que publicarlo, pero no tengo la forma de hacerlo. Y se fue creando todo tan espectacularmente. O sea, la realidad es que inclusive el diseño de mi libro lo hizo un muy buen diseñador, o sea, un muy buen diseñador gráfico. Y me habían enseñado diseños, pero no me conectaba. Y cuando yo vi dije, sí, haz de cuenta, esto es
es el aliento de conquista, daba todo lo que yo quería comunicar. O sea, un proyecto, el que sea que tú tengas, te tiene que generar un sello en tu identidad, o sea, tiene que ser tu sello. Y de ahí no te mueves, simplemente lo vas haciendo con esa… va a haber baches aquí, va a haber bordos en tu vida, pero tú vas viendo hacia el propósito. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chavos? La que tengan, es el momento de personal, profesional, como comunicadores. ¿O todo les quedó bien claro? Porque yo tengo preguntas para ustedes. A ver. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere encontrar el propósito en su vida? Fíjate que yo paso en mis herramientas, o sea, dentro de mi modelo que manejo de espíritu de conquista, hay una herramienta muy particular que trabajamos en 4 partes, ¿no? Y una es, dime quién eres. Es más, tú, dime quién eres, en 3 palabras. Y cada quien piensa en sí mismo y sí misma, ¿quién eres tú? Soy una persona empática, ¿Ok? solidaria Muy bien. y sentimental. Súper. Empática, solidaria y sentimental. Cada quien ponga sus propios atributos y te felicito, todavía no se lo quites. Y te felicito porque generalmente mucha gente me dice, soy hermana, hija, soy doctor, licenciado, entonces me dicen sus títulos, me dicen sus roles, pero no me dicen su ser. Piensa en quién eres tú a través de tus atributos. De esos 3 atributos, dime lo que más eres. Empática. Muy bien. Ahora sí, con la empatía que tú tienes, una vez que tú descartaste 2, pusiste prioridad. Poner prioridad es lo más básico, por favor háganlo. Lo que más eres, lo que más me importa, lo que más debo hacer primero. Tus circunstancias cambiaron, es más, durante la pandemia cambiaron, pero siendo empática, ¿pudiste avanzar hacia adelante? O sea, ¿tus atributos te ayudaron? Sí, a lo largo de mi vida eso me ha ayudado mucho, pero también creo que lo he llevado mucho a la mano con ser muy sentimental, porque me afecta mucho lo que le puede pasar al de enfrente. Sí, porque eres compasiva, empática y compasiva, y eso tienes un corazón que duele y vas a tener que lidiar con eso. ¿Ayuda o puede jugarte en contra? Cada quien de ustedes puede entender una cosa: tus circunstancias no cambian tu identidad, es tu identidad la que va a transformar las circunstancias. Para ver el propósito tendrías que ver cuáles son mis atributos, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis experiencias y quién soy, para poder ver hacia dónde voy. Si tú eres empática, si tú empiezas a ver mis atributos y mis experiencias pasadas y haces la sumatoria de esos 4 elementos que ya lo manejaremos después, y ahorita lo voy a pasar mis redes para platicarlo más a profundidad, tú vas viendo hacia dónde va tu vida, porque no son casualidades las experiencias que has vivido, porque no te diseñaron casualmente para no contribuir con esos dones que tienes, con esas habilidades que tienes, y porque no te has ejercitado estando en comunicación con esas herramientas, porque eso también es capacitación. Entonces, con todos estos elementos vas viendo a punto para allá. Mi caso, hoy estudié comunicación, pero luego hice mi maestría en educación, porque creo en la capacitación, si no, no estaría aquí. Y luego hice un doctorado en psicología social después de irme a campaña, porque la gente lloraba. Yo decía, no entiendo por qué llora, necesito conocer el corazón de las personas, y hice un doctorado en psicología social, pero me certifiqué como coach internacional, porque yo creo en el avance de las personas, pero me voy a gobierno, nada que ver, porque yo estaba de lo público, de lo privado a lo público, me voy a gobierno y entiendo las brechas sociales y todo lo que se tiene que hacer ahí. Estoy cumpliendo mi propósito siempre y cuando yo entienda que mi diseño es para incluir, igualar e impulsar. Entonces vas buscando, es como la Mac, o sea, cuando ustedes ven Apple, no nada más piensan en una computadora, ¿o sí? ¿En qué piensan? En todas unas soluciones tecnológicas. El creador de Mac hizo un paraguotas en donde cabían cosas que tú podías ofertar. De la misma manera, cuando yo entiendo mi vida, que incluyo, igual o impulso, y me dicen, vete a Honduras a hacer una capacitación de inteligencia emocional, sí cabe en lo que yo estoy haciendo.
¿Qué es lo más importante? Que tu diseño, o sea, tus atributos, tu propósito tenga un paraguas tan amplio que todo lo que se te presente, digas, esto sí, pero hay cosas que no. Y yo he rechazado muchas cosas que no están dentro de mi propósito. Porque ¿sabes cuál sería el peor fracaso para todas y todos? Estar haciendo grandes cosas en algo que no fuiste diseñado para hacer. Imagínate qué vergüenza, ¿no? O sea, es que, mira, fui una gran licuadora, pero es que tú eras una estufa, era para calentar, no para licuar. O sea, ubica tu diseño original, reconcíliate con tu diseño original y ahí camina diciendo sí y no a lo que la vida te va presentando. No sé si quedó claro. Sí, ¿A gracias. ustedes también? ¿Les hace sentido o no lo que acabo de decir? Va. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Adelante acá. Fuerte y ahí todos seguimos. ¿Cómo fue el proceso de la publicación del libro? O sea, ¿usted se contactó con la uni? Gracias. No, te platico. ¿La contactaron? No, hombre, te voy a platicar. Sí, bueno, cuéntame. disculpen, pero mi vida antes de estar aquí y estar otra vez en lo privado, pues era pública, ¿verdad? Estaba en el medio público y estábamos colaborando en una campaña, ¿sí? En esa campaña hacia gobernador, la última que hubo, no fue con el que ganó, resulta que el lugar en donde yo estaba, gracias a Dios, era la oficina, me tocó ahí, por casualidad, yo no sé ni qué estaba haciendo en ese lugar, en medio de la pandemia, la verdad es que, no sé, ahí llegué y ahora luego entendí por qué. La persona que estaba ahí en esa oficina era el rector de la universidad, en alguna época, el Tigre Toño, el ingeniero Antonio González. Entonces yo estando ahí, le dije en su oficina, oiga, ¿me permite recibir aquí a mi diseñador? Porque yo estoy publicando un libro y pues me van a enseñar algunas cosas. Ahí yo iba a conocer al diseñador. Y yo necesitaba a alguien que me hiciera mi prólogo. El prólogo para mí era muy importante, porque un prólogo en un libro, quien quiere publicar alguna vez un libro, te avala o te cubre tu libro. O sea, tú puedes tener un muy buen libro y tú lo publicas y gracias, pero si alguien más poderoso que tú dice, vale la pena, pues ya te avala porque tú eres alguien que está publicando un libro por primera vez. Pues resulta que platicando con los chavos de ahí, me decían, quien tiene que hacerte ese prólogo es el doctor Alfonso Telles, que tiene como 13 libros y es un psicoterapeuta muy importante aquí en la localidad. El caso es que pues yo no lo conocía. Pero voy con el Tigre Toño y le digo, oiga, Inge, fíjese que necesito un favor. Me dijo, sí, dime, quisiera que Adolfo Telles, que el doctor Adolfo Telles, necesito que me hagan mi prólogo. Y me dijo, claro, porque él resulta que fue su subsecretario de Educación cuando fue Educación y ahorita es el actual director de la Facultad de Psicología. O sea, realmente en el tema es bueno él, ¿sí? Era alguien que avalaba un proyecto de esa naturaleza donde yo lo había vivido desde el punto de vista espiritual, porque como mamá, pues eres una cuidadora que necesitas fe, pero luego como psicóloga, pues puse herramientas psicoterapéuticas, pero mi historia es desde la perspectiva familiar. Finalmente me dijo el Tigre, el ingeniero, dame tu manuscrito, así me dijo, me das tu manuscrito de una copia y yo se lo voy a entregar, te va a hacer tu prólogo. Finalmente se lo lleva, ellos se encargan de que me hagan mi prólogo. Un día, fíjate lo que pasó, para que vean que las cosas pasan cuando están destinadas a ser y tú nomás caminas. O sea, tú tienes que aventarte a hacer un paso de fe. No lo puedo decir de otra manera porque eso fue una locura, al final de cuentas. Y me acuerdo que en el Crown Plaza me iba a entregar mi prólogo, me invitan a desayunar para enseñarme mi prólogo y fue el doctor Adolfo que le dijo al ingeniero, ¿por qué no lo publica la uni? En serio, claro, es bueno, porque pues el que lo había leído era el doctor. Dijo, te aseguro que va a ser de apoyo para mucha gente. Ya lo leí, vale la pena. Bueno, pues nos vamos juntos a proponer el proyecto. Yo estaba nomás de espectadora, viendo cómo las cosas pasaban de manera sobrenatural, punto. Porque yo no moví un dedo para la publicación. Cambian de gobierno, cambian de pues, los puestos, pero ya estaba en medio este proceso y lo publican. Y sin mover un dedo, la misma universidad me dice, vamos a hacer tu presentación en la Feria del Libro, hazme el favor, de verdad, un regalo, porque
porque la herramienta va a ayudar a muchos. O sea, yo te puedo decir, la herramienta, el igualador, que es el aliento de conquista, es el tiempo de ser publicado, porque así pasan las cosas. Se estuvo, la verdad, es un testimonio, porque el test era, hay que dar un paso de fe después de 10 años. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más, muchachos? ¿Cómo vamos en tiempo? Yo me voy a echar aquí todo el tiempo. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna idea? ¿Alguien tiene? Porque yo tengo preguntas, ¿eh? Aquí siguen ustedes, su testimonio. Ahorita comentó que ocupas un paso de fe. Sí. Y hay mucha gente que le da miedo dar este paso. ¿Tiene algún consejo para esas personas? Sí, mira, cuando yo doy pláticas siempre hablo, ojalá yo viera esa imagen aquí, cuando yo doy pláticas siempre hablo de que hay una gran diferencia entre tener esperanza y tener fe, ¿sí? Ubíquense ustedes que están en medio de la tormenta, en medio del mar, ubíquense que hay oscuridad, olas así oscuras, profundas, y están ahí abajo, en una barquita chiquitita en medio de esa tormenta. ¿Cómo te sientes? Angustiado, Claro, con miedo, claro. ¿Qué más? Vulnerable. asustado. Súper así. O sea, dices, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Oscuridad, tormenta, viento, marea. Y de pronto en la marea sube la ola y ves a lo lejos la luz de un faro. ¿Qué sientes? Esperanza. Esperanza. Fíjate, los dos dijeron lo mismo. ¿Por qué sientes esperanza si sigues en medio del mar y la tormenta y el viento? Porque es un rayo de luz al ¿Por fondo qué? de tanta oscuridad. Ya ves algo, ¿por qué? Ya viste la luz. Sí. ¿Sí? Porque al menos se viste algo. Bueno, fíjate, esperanza es estar en medio de la tormenta y ver el faro. ¿Sí? O sea, tú vas a ver y dices, algo bueno va a pasar, de aquí vamos a salir. Esa es esperanza. Fe es, de pronto, la gente del faro agarra el faro y te ilumina. ¿Qué sientes? Suerte. Claro, dices, ahí viene, ya me vieron. La esperanza viene de ti, la fe viene de una promesa. Ahí vamos por ti, ya te vimos. ¿Te fijas que hay una gran diferencia? Sí. ¿Cómo logras tener fe? La fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero hay siempre una promesa, siempre. Si no tendrías fe, ¿en qué? ¿En mí mismo? En medio de casi muerte de mi hijo, yo no puedo tener fe en mí, ni doctora soy. O sea, hay circunstancias que requieren fe, porque están por encima de tus capacidades. Y necesitas una promesa. Para mí fue audible, no es para muerte, es para que testifiques. Y yo no me moví de ahí. Tuve la promesa, agarré mi promesa y mi hijo no me dejaba ni salir del cuarto, porque yo creo que él sentía que sí se iba a morir. Pero como veía mi fe, se agarró de mi fe. ¿Sí me explico? Porque yo tenía la promesa y yo no me moví. Podía haber no creído. Porque si en 21 días 3 veces se le truena el pulmón, evidentemente la circunstancia está diciendo, no va a pasar. Y yo nunca dejé de creer que no era para muerte. Cuando tú estás viviendo una circunstancia, ¿cuál es mi recomendación? Busca la promesa con tu ser superior, porque las circunstancias o los buenos amigos no son tan superpoderosos para tu problemática a veces, ¿no? Entonces vas con Dios o tu ser superior o a quien tú creas, para mí es Dios, y le digo, dime tu perspectiva, dime tu opinión sobre mi situación. Y la vas buscando, ya sea en un sueño o una visión como Dios me la dio en este caso particular que termina en un libro, o puede ser a través de alguien que viene y te da una palabra, o tú lees, en mi caso yo leo la Biblia, pero si ustedes leen lo que tengan que leer, y Él se encarga de darte la promesa, pero de ahí te agarras, de una promesa superior, no de aquí. ¿Suena? ¿Les hace sentido a ustedes o no? Ya nos volvemos locos todos. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Qué consejo daría para una persona rota? Quebrada. Una persona que perdió fe, perdió esperanza, que las personas a su alrededor, que se supone, hace rato hablaba sobre una red de apoyo. Sí. Si tu red de apoyo está quebrada contigo o fue la persona que te quebró. Sí, muy buena.
Muy buena pregunta. Yo creo que todos estamos quebrados en algún área, ¿eh? O sea, no somos perfectos, no somos superhéroes ni heroínas, somos seres humanos. Y lo que sucede es que traemos heridas en el alma donde están pensamientos, emociones, decisiones, en el alma, ¿sí? Nos inflamamos. ¿Qué tenemos que hacer? Sanar esas heridas, que tú le llamas estoy rota. Sano la herida. ¿A través de qué? Del perdón, de la aceptación. El proceso del duelo es, primero fíjate, te voy a decir, el duelo es un bache, ¿ok? Vean el bache y lo primero que pasa es negación. No puede ser que me hizo esto, no puede ser que me choca, no puede ser que es cáncer, no puede ser el COVID, no puede ser es negación. Y luego va otra etapa, estamos en un bache, la otra etapa de aquí se llama negociación chantajista. Y sí, y si yo hubiera estado más tiempo con mi papá, y si te cortan, nadie te amará como yo. O sea, ya te cortaron. Ya. Bueno, ¿me entiendes? Si te despiden de la empresa, no tendrás a una directora como yo. Ay, o sea, mejor ve poniendo currículums. Pero ISIS es negociación chantajista. Y luego la parte de abajo, en la parte más profunda y oscura, en donde te sientes quebrada, se llama dolor depresión. Lo pasa todo el mundo, porque estamos viviendo un bache, dolor, depresión. Entre el dolor, depresión y la negociación chantajista puede haber enojo. Si te has enojado a veces hasta con el muerto, ¿por qué me dejaste? Pues o sea, te enojas y eso vale, es parte de tu proceso de duelo. Puedes fluctuar y regresar porque así es como un columpio, pero la aceptación va aquí. ¿Sí? Esa aceptación es cuando llegas a decir, aprendí tanto del viejo. O sea, si se murió tu papá, por ejemplo, o yo no hubiera podido ayudar a tantas mujeres en el instituto de no haberme divorciado y haber vivido un proceso de violencia psicológica. ¿Sí? Pero fue hasta mucho tiempo después que yo lo entendí, lo acepté, lo procesé y ayudé. Esta parte de aceptación, esos comentarios de ya entendí, ya me pasó, es real, ni modo, lleva a la salida. La salida de un camino que está lleno de otro cambio o de otro bache o de otro bordo, o sea, uno de progreso o un cambio de quiebre. ¿Cuál es mi consejo? Que entiendas que tu vida está diseñada por cambios, que ubiques el duelo que estás viviendo y que vivas el proceso intensamente con vista a la salida. No estamos diseñados ni para estar en el fondo, porque seríamos unos fracasados, ni para estar arriba, porque seríamos unos soberbios. Por eso siempre les digo, ubica el propósito y eso te da equilibrio, porque tu vida es la sumatoria de tus experiencias, todo coopera para el cumplimiento del propósito, todo, también lo que estás viviendo ahorita. ¿Te hace sentido? Sí, ya más o ¿Sí? menos, sí. ¿Un poquito más? Sí. Claro, podemos profundizar más en cada área, pero esto es lo genérico, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo pensé que iba a escribir un libro cuando tuviera algo que contar. Cuando entendí que toda la historia del libro era el índice, toda la historia en Facebook, era el índice del libro. Yo me acuerdo que mis hijos menores, los cuates, los llevaba a ¿cómo se llama esto? A Box. Y yo me iba al Starbucks de enfrente y ahí empecé a acomodar en orden todo lo que había escrito. Y dije, wow, tengo un índice de un libro, cada día es un capítulo. Y ahí es donde yo entendí, esto hay que acomodarlo como libro, porque mi idea era, tengo que testificarlo, pero yo testifiqué a mi hijo y le dije, ten a su hijo y a su novia, ya cumplí, ¿verdad? O sea, ya había logrado yo el propósito. Nunca imaginé que con el tiempo iba a venir una pandemia en donde el tema era crisis de salud y que esta es una herramienta que puede ayudar. O sea, eso no. Y que ahorita de verdad que, fíjate, gracias Hernán, porque nos comunicamos, el director Hernán, nos comunicamos por Zoom, por WhatsApp y luego por Zoom. Y la realidad es que el abrir oportunidades y plataformas, para mí es un honor porque tenemos que poner en territorio suave lo que necesitamos. Ya sea porque platicas, aunque no leas el libro, ya te quedas con algo para ti, o porque realmente dices, esto lo necesito ya. Entonces,
Yo agradezco de verdad la plataforma con ustedes y la apertura para recibir de ida y vuelta, que para mí es lo más importante de venir a un espacio, es que sea de ida y vuelta, que yo llevo aprendizaje de una generación que además vivifica, además comunicólogos, pues más. ¿Alguna otra pregunta? Dígame usted, mi director técnico. Supongamos que el resultado de la situación no hubiera sido distinta. De igual manera lo hubiera testificado, de igual manera lo hubiera publicado, de igual manera hubiera tenido la misma fe, a pesar de que el resultado fue distinto. Sí, qué buena pregunta. Yo creo firmemente que tenemos, voy a ser aquí muy espiritual porque pues es que es un libro de fe, esperanza y amor, ¿verdad? Yo creo que cuando tengo una comunicación con Dios y Él me da una respuesta, Él es fiel a su palabra. Y Él me dijo, no es para muerte, es para testificar. Y Él no es hombre, sino Dios para no cumplir. Entonces estaba mi Dios, o sea, mi ser superior, jamás ha fallado en su palabra, o sea, su palabra es ley. Yo que estuve en gobierno, entiendo la importancia de la Constitución y del gobierno. Entonces, cuando yo veo al rey operando con su boca, es que eso se va a cumplir. O sea, para mí no hay duda, a lo mejor por mi entrenamiento, digamos, de vida, que esto es así, esa es su Constitución. Él dijo, por tanto, así se hace. Pero Él tiene autoridad, es soberano, porque es el rey, es el legislador, él es el justo juez. Imagínate todo el gobierno en un solo lugar, en un solo trono, ¿no? Y Él tiene autoridad para decirme otra cosa. Yo recuerdo que una vez mi hermano tenía una enfermedad de muerte también, y cuando llegué a su cama, yo dije, pues tú me dijiste que no se iba a morir, pero lo que se ve es otra cosa. Si tú cambiaste de opinión, me acuerdo de esa conversación con Dios, si tú cambiaste de opinión, házmelo saber, porque te estoy creyendo lo que me dijiste la última vez. O sea, tú puedes tener una comunicación con Dios si es real y personal para ti, pero si Él es soberano, Él te va a decir, prepárate y testifica, porque el duelo es lo que vas a compartir, o es vida y testifica, y esto es lo que vamos a compartir en una crisis de salud que puede ser victoria o puede ser para la otra vida eterna, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, y te estoy hablando desde mi experiencia, es tan importante la promesa. O sea, si tú vas a ir a pasar una prueba, ve por la promesa y agárrate de esa promesa, diciéndole, tú no eres hombre para no cumplir, dijiste esto y lo cumples, porque es legal. ¿Sí me explico? O sea, él puede decir otra cosa, pero si te dijo eso, eso es legal y tú lo cumples, porque es tu palabra. O sea, estamos hablando de su ley. O sea, para mí no hay como otra forma de pensarlo. No sé si te hace sentido a ti. Si lo hubiera testificado, si Él me hubiera dicho también, esto es para duelo y testificas. Y con todo el dolor te agarras, en mi caso, un ovario. Te agarras uno y dices, hijo Jesús, pues con el duelo trabajaremos. ¿Sabes? ¿Alguien más? ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuvo al momento en que a usted le dicen, ya su libro está publicado? O sea, ¿qué fue lo primero que usted pensó? Gratitud. O sea, yo sentí que mi corazón se inflamó y dije gracias. Eso fue lo primero. O sea, como si hubiera nacido un bebé, ¿te das cuenta? No es lo mismo, o sea, un bebé y dices, ¡ah! O sea, esa emoción de decir, wow, o sea, gracias, gracias, gracias. Ese fue mi pensamiento, no hubo más. Porque al final, ¿qué más puedes decir? Si yo no había movido casi que yo había escrito. Y mira que me encanta escribir, y si a ustedes les gusta escribir, por favor háganlo, háganlo. Escribir un libro, ¿quién quiere escribir un libro? Nadie quiere escribir un libro. Ay, bueno, mira, eso es un chorro. Fíjense, si quieres escribir un libro, ok. O sea, si vas a escribir un libro, tienes que escribir. Tienes que practicar lo que vas a hacer. Así, o sea, es como si quieres jugar en la selección nacional, pues ponte a entrenar. ¿Sí? Si quieres tener un cuerpo atlético, vas al gimnasio. Pero si tú quieres escribir, tú escribes. Y agarra modelos. Mi modelo era Max Lucado. Max Lucado es un gran escritor que a mí me encantaba. Cuando yo lo leía, me metía en sus líneas. Y yo decía, él escribe como yo quisiera escribir. Porque me metía y me hacía reír y me hacía llorar. Cosas muy simples, pero muy profundas.
Y me encantaba, o sea, para mí era una inspiración. Tengo todos los libros de Max Lucado. Un día Dios me dio la oportunidad de conocerlo y dije, o sea, usted es mi autor favorito. Y para mí fue el momento histórico de mi vida, poderle decir, usted es mi autor favorito y cada vez que tengo un libro de usted, lo regalo para que más gente lo pueda, o sea, pueda experimentar lo que yo experimenté con el libro, ¿no? Entonces, si quieres escribir un libro, escribe y comparte. Empieza por un blog, empieza por algo que sea tu opinión y luego ya tendrás técnicas, pero empieza por algo que digas, esta es mi voz. Es como cuando vas a pintar y tienes que tener un estilo. Esta es mi forma, esta es mi voz, este es mi diseño y así lo voy a comunicar. A lo mejor a la gente no le gusta cómo yo escribo porque yo le hablo al lector. O sea, yo te estoy diciendo, ven, acompáñame al cuarto del hospital, vamos a vivir aquí la experiencia, tú y yo, tú, mi lector y yo. Somos como cómplices del proceso y siempre escribo así. Así escribía para la columna del periódico o siempre les hablaba a los lectores, porque me gusta a mí me encanta compartir. Entonces, así como me oyes hablar aquí, así está escrito el libro. Así es, ese es el tinte, pues. Entonces, ustedes también busquen su voz, busquen su estilo y ese matiz que va a ser tuyo nomás. ¿Algo más? ¿Alguien más o qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, siguiente, ya sigo yo ahora. Si no tienen otra pregunta, ustedes llegaron bien tarde, si escucharon algo al menos, Chihuahua. Bueno, ahorita se van a venir para acá para la foto de selfie que vamos a hacer. Fíjense, yo tengo algunas preguntas. Bueno, la crisis no te derrumba, ¿verdad? Siempre te hace más fuerte. Quiero que me digan, así algunas personas, ¿cómo te sientes? Un sentimiento, no bien ni mal, un sentimiento, después de conocer la historia, un poquito de la historia de Aliento de Conquista. Un sentimiento. Por acá, inspirado. Otra, díganme como lluvia de ideas. Motivada, fuerte, con esperanza. ¿Qué más? Con perseverancia. ¿Cómo te sientes? ¿Perseverante sería? ¿Qué más? Confiada, motivada, inspirada. Muy bien. Eso. Buscando mi promesa. ¿En qué más te hizo avanzar esta conversación de obediencia, inspiración y apoyo? A ti te hizo avanzar. Tú venías porque te obligaron, no es cierto, espero que haya sido por voluntad propia. Ustedes venían y ya van avanzando en su vida de todas maneras. No es que estaban esperando esta plática para avanzar. Ya avanzaste en la vida, pero llegas aquí, compartimos un ratito. ¿En qué más te hizo avanzar esta conversación? A ti. ¿En qué te hizo avanzar algo? Tú, la del gorrito. Se esperando el micrófono además, muy bien. ¿En qué te hizo avanzar? Y piensa alguien más para que vaya compartiendo. O en nada, me quedé dormida y no me gustó. Está bien también. ¿Yo puedo decir? Sí, claro. Bueno, creo que justamente ayer yo no tenía fe o me faltaba mucho por encontrarla, y más en el hecho de que perdí a mi mamá y con eso creo que me faltaba mucho. No sé cómo, ahora también me sentía mal, no tenía pensado llegar a la escuela ni cosas así, y fue algo que esa plática me hizo entender muchas cosas, que hay que ser fuerte, inspirarse uno mismo y que la vida sigue. Entonces, creo que su plática, su libro, lo que usted dice es muy bueno y muy inspirador. ¿Alguien más? Una niña, por favor. ¿En qué más? Allá por allá. ¿En qué te hizo avanzar a ti? Yo soy muy creyente que por algo pasan las cosas y yo creo más en el destino que la casualidad. Y yo creo que por algo hoy estoy aquí. También pensé en tal vez tenía un compromiso y no venir ahorita. Y por algo estoy aquí y escuchar esto me hizo sentir que era el momento de entenderlo, de escucharlo, y me encantaría comprar el libro y leerlo. Wow, muchas gracias. Qué padre. Aplausos, claro. ¿Alguien más? ¿En qué te hizo avanzar?
Bueno, usted había mencionado algo sobre la fe y todo eso, y yo en sí lo creo mucho, pero no en Dios, sino que pasé por una situación muy difícil, en el que básicamente estaba enojada conmigo misma y con todo el mundo, y llegó un punto en el que comencé a ir a terapia, y es ahí cuando yo entendí que tengo fe en mí, ¿por qué no hacerlo? Y pues obviamente es porque sigo viva. Súper, qué bonito. Fíjate que sí. Yo voy a hacer aquí una acotación. Es bien, nadie puede dar nada que no tiene, ¿sí? Nadie puede dar nada que no tiene. Y lo primero es entender tu diseño y tu identidad y decir, este soy yo y tengo que creer en quién soy. Yo recuerdo cuando yo, así digo, ya les conté 1000 cosas aquí, ¿verdad? Pero cuando yo me divorcié, yo pensaba, como era tan perfeccionista, decía, oh, yo fallé y vivieron felices para siempre, o sea, así nos enseñaron de chiquitas, ¿no? Se suponía, pero fíjate que viví el proceso de perdonar al otro, y luego viví un proceso, en mi experiencia, en perdonar a Dios, y yo decía, ¿qué cosa, cómo se me ocurre? Pero lo tenía que perdonar porque yo sentía que no me había cuidado, pero luego el proceso más duro fue perdonarme a mí, y eso me dio libertad para poder otra vez acercarme a Dios. Entonces, el proceso interno personal tuyo, tus heridas, tus quiebres, tus procesos, tus enojos, toda tu alma fracturada que decíamos quebradilla, hay que sanarla. Sí quiero que recuerdes algo, no hay héroe ni heroína sin cicatrices. O sea, cicatrices va a haber, asegúrate que la herida no esté putrefacta, porque esa no es una cicatriz. Tenemos que tener cicatrices que podamos pasarlas por ahí, que ya no duelan. Pero si tú tienes una herida putrefacta y te tocan tantito, gritas o lloras o reaccionas. Por eso tienes que aplastarle hasta que salga la pus y sangre, así se sana una herida putrefacta, y cicatriza sanamente. ¿Necesitas tener cicatrices? Sí, porque estás viviendo. O sea, no puedes quedarte allá en la intimidad de tu nada, eso sería imposible. O sea, estamos viviendo y en esta vida va a haber cambios que crean circunstancias duras, heridas, y por tanto tendremos cicatrices. Y podemos platicar qué pasó en cada historia, ¿verdad? Testificar. Muy bien, ¿alguien más le hizo avanzar en algo o platícame? Ahorita justamente que habla de testificar, contamos este tema de la experiencia, que por más mala que sea, te aporta algo, y me hace pensar que estar roto, a final de cuentas te da sabiduría, y me hace pensar que las personas podemos ser como los músculos, necesitamos rompernos para hacernos más fuertes. Wow, muy bien. Hay una práctica china que hacen unas ceramiquitas hermosas, de porcelana creo, y resulta que cuando la terminan, esa pieza de porcelana, tacitas, ¡pum!, las quiebran, ¿sí? Y las juntan y las pegan con oro. Y creo que es mucho para la respuesta de cómo sanar a alguien quebrado. Eso que te sana o eso que te pegan con oro, te hace una pieza única, nunca va a ser igual, pero va a ser más valiosa, porque cada diseño es original. Esa es tu vida. Asegúrate de estarte sanando con oro, con algo mejor de lo que tenías antes. ¿Cuál es tu próximo pequeño paso a hacer después de esta plática? Algo que te haga cambiar, que vas a hacer diferente. ¿Cuál sería? ¿Alguien que me pueda compartir? Muy bien, bravo. ¿Me lo compartes? ¿Tu próximo? Bueno, yo creo que es confiar realmente en la fe, porque yo creo que la mayoría la tenemos, pero es como que siempre hay algo negativo, o sea, siempre tenemos algo negativo, y yo creo que es confiar un poco más, o sea, en tenerla y en realmente confiar, o sea, hacerlo Sí, posible. Sí, tienes razón, muy bien. ¿Alguien que nos platique de su próximo pequeño paso a hacer? Que le quedó claro, digo, saliendo de aquí voy a activar algo diferente ya. ¿Con eso tenemos?
Muy bien. Qué bueno, eso es ya mucho. Gracias. Apláudanle, por favor. Bueno, por favor, agarran su celular, tienen permiso, le dan clic al QR ahí, por favor, ahí va a estar mi página web, para que sepan quién soy y con quién vinieron, ¿verdad? Y estas son mis redes sociales. Bueno, ahí está mi WhatsApp, si necesitan. Por favor, en mi Facebook y Twitter y todo eso, LinkedIn, ahí me tienen, denle, por favor, tomen una foto ahorita, nos la compartimos, ustedes son comunicólogos, ayúdenme con mis redes, me ayudan mucho que compartan algo por ahí, me van a pasar las fotos. Y pues nos tomamos ahorita una selfie, ¿no? Yo quisiera una selfie con ustedes antes de que aquí pase Hernán. ¿Qué les parece? Nos tomamos la foto del recuerdo. Deja ver cómo se ve desde acá. Sí, ay, me quito, ya están. ¿Sí salen? Oigan, denme like por favor en mi, bueno, ustedes que usan Instagram ya, porque yo era de Face. Mi Instagram está en gacho, por favor ayúdenme a que tenga movimiento, porque yo me quedé en Facebook, soy viejita. Pero ahí está, tengo todas las redes sociales, ahí está mi Wikipedia si quieren conocer un poquito más también. Ahí está todo de mí. Soy más pública que privada, como sabrán. Nos tomamos una foto, pero pónganse ustedes también. Me la tomo yo y luego tú tomas la foto. Vaya, ponte ahí para que salgan. Ustedes también, todos. Y luego ya me la. Ay, mira, se ve bien padre. A ver, chavos, vénganse para acá. ¿Ustedes creen que van a salir? Ni crean que voy a permitir que se vea huecos en esta foto. Allá, así como que se nos desbordó el evento, véanse hasta atrás. Bien padre, según yo, porque vénganse para acá porque no van a salir, salgan en la foto, los voy a taguear a todos. Ahí está, no, así, o sea, desbordado el evento, qué bárbaro, miren, se ve padrísimo, ándeles así, ahí está, no, mejor así. ¿Listos? Búsquense. Va. Primero sin lentes. Oigan, ahora como divertidos, como que salió bruto. 1, 2, 3, va. Qué bárbaro. Agradecemos a la autora Yamilet Orduña por compartir con nosotros esta ponencia. Y como muestra de nuestro agradecimiento, le vamos a pedir al maestro Hernán Arjona Ochoa que por favor pase a hacer entrega del reconocimiento. Oye, ¿sabes qué? Que salga la parte de atrás para que sepan dónde andamos. A continuación, vamos a ceder el micrófono a nuestro director. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Yamilet. De verdad que es un honor tenerte acá con nosotros. Sí venimos obligados, pero yo creo que venimos bien contentos. Me voy a atrever a decir que esta es una de las pláticas en donde más preguntas de nuestro público ha habido a nuestro conferencista. Pero déjenme decirles que a lo largo de 13 años que tengo acá, aquí está el maestro Armando que no me va a dejar mentir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la verdad que me quedo súper contento
y bien agradecido con Yamilet de haberla encontrado ahí en LinkedIn. Hicimos contacto, luego nos contactamos ahí en Zoom, como platicaste, excelente. Y chavos, créanme que de alguna manera era la respuesta que ustedes también estaban esperando junto conmigo. Todos sabemos que hemos vivido alguna crisis muy recientemente emocional. Y esto es bien duro. No se puede vivir solo porque no estamos solos. Entonces yo creo que lo que nos acaba de compartir Yamilet es bien profundo, el entender quién soy, a dónde voy, pero también entender que no estamos solos, que tenemos compañeros, tenemos a nuestra familia, la universidad misma. Y aquí me voy a permitir de verdad, hacer un anuncio bien grande. Está el CAP, chavos. El Centro de Atención de la Clínica de Psicología de la Universidad está a su disposición. No estamos solos, de verdad. Atiéndanlo. Cualquier tema que tengan, platíquenlo, háblenlo, sáquenlo, no se queden con nada. Tengamos cada día más empatía, como la compañera que lo estaba compartiendo. Yo creo que este día todos aprendimos, me incluyo. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas metas que lograr. Entonces sigamos adelante, sigamos juntos, ¿sí? Y creciendo siempre. Muchas gracias y esperamos tenerte por acá nuevamente. Sabemos que hoy nos acompañas en la noche en nuestro auditorio allá en Torre 2 y estaremos muy contentos de volver a estar contigo. Muchísimas gracias. La buena noticia es de que como todavía es temprano, todavía tenemos clases, así es que ¡ánimo! Ese es el siguiente pequeño gran paso. Va.